Buenos días, economista. Hola, buenos días con todos. Vamos a iniciar la sesión de clases. Y ya se conectaron todos. Aprovecho para tomar la asistencia. Hasta eso ya se termina de conectar los que faltan. Gloria Rieta. William Avelino. Presente, buenos días. Buenos días. Mario Caballero. Presente, buenos días, profe. Buenos días. Sebastián Candelario. Presente, buenos días, profe. Buenos días. Sheila Escalera. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Luis Espinosa. Buenos días, economista, presente. Buenos días. Jeremy Gamboa. Buenos días, presente. Buenos días. Kelly Guadalupe. Presente, buenos días. Buenos días. Jonathan Méndez. Leslie Mina. Presente, buenos días. Buenos días. José Montero. Presente, profe. Buenos días. Grace Plua. Presente, buenos días. Buenos días. Luis Rodríguez. Presente, buenos días. Buenos días. Leonel Tuquinga. Presente, buenos días. Buenos días. Tistel Uyaguares. Presente, buenos días. Buenos días. Ya. Entonces, ¿nadie más? ¿Alguien que no haya sido nombrado? Ya. Entonces, hoy día vamos a continuar viendo lo que es la teoría keynesiana y la determinación de la demanda. Lo que es la unidad 3, el multiplicador keynesiano y el aporte de la inversión privada a la actividad económica. ¿Cuál es el objetivo de esto? Conocer la importancia de los componentes de la demanda agregada y su impacto en la producción. Ya nosotros habíamos estudiado hasta la sesión anterior lo que eran las cuentas nacionales, cómo se determinaba prácticamente el producto de la nación en una economía abierta y en una economía cerrada, y así también en una economía mixta. Ahora vamos a ver, ya una vez que nosotros conocemos el valor del PIB, sabemos de dónde salen estos valores, sabemos los rubros que intervienen, las interacciones que tienen, los sectores que participan. Una vez que conocemos bien todos estos detalles, ya nos vamos a concentrar en ver qué pasa con los aspectos teóricos, y ya son, vamos a basarnos en modelos
en el cual se va a explicar o se va a intentar dar una explicación de ciertos fenómenos bajo ciertas hipótesis, ¿no? Entonces, tenemos lo que es la teoría keynesiana y lo que es la demanda. Antes de iniciar con eso, vamos a un poquito de antecedentes históricos de quién es John Maynard Keynes. Si no han escuchado acerca de este señor, este fue un personaje que se conoce como uno de los padres de la economía, o el padre de la economía. Dice, nació en Cambridge, en Gran Bretaña, fue economista, obviamente, en la misma localidad, en Gran Bretaña. También fue asesor del presidente en el gobierno de la época de Roosevelt, al quien le tocó enfrentar un poco los problemas de la recesión económica que vivió Estados Unidos en la década de los 40. Él creó o publicó la obra Teoría General, que es básicamente que muestra básicamente una relación entre lo que es la fuerza laboral, la tasa de interés y la demanda de dinero, lo que más adelante se va a conocer como las curvas ISLM. Esta obra trata de entender por qué ocurren las crisis financieras. Si ustedes recuerdan algo de historia, en la década de los 40 fue la gran recesión que vivió Estados Unidos, una época bien fuerte en donde tuvieron que o sea, muchas fábricas cerraron. Fue una época un poco complicada. Quizás algo parecido a lo que estamos viviendo ahora, solamente que ahí se estabilizó el consumo. Las empresas cerraban porque nadie tenía capacidad para comprar. Imagínense que ustedes tienen sus negocios, pero tienen que cerrar en los negocios porque nadie les compra. O sea, no hay dinero. Eso es lo que ocurrió en la época de la gran recesión. ¿En qué consisten estas ideas de la teoría keynesiana? Bueno, considera que la política económica es una herramienta clave para sacar a un país de una crisis. ¿Qué es lo que menciona John Maynard Keynes en su obra? Él dice, bueno, si tú ves que dentro de la nación nadie puede producir, o sea, las empresas están quebrando porque no tienen a quién venderles. Pueden producir las empresas, pero no tienen a quién vender. Entonces, dales trabajo, así sea un trabajo en el cual no sea muy importante, pero dales algo que hacer. Así sea de que incluso llegó a exagerar un poco, mencionando en que contrátalos para que hagan un hueco y luego vuelves a contratar para que tapen ese mismo hueco. Entonces, como que hacer una actividad y vuelves a contratar para que puedan tener dinero para ir a consumir y así las empresas puedan reactivarse y ya no sigan quebrando. Considera que los gobiernos deben tratar de estimular la demanda. Eso es lo que se menciona, el gasto público, ¿sí? Gasto público, y acuérdense que nosotros veíamos que el gobierno posee la facultad de actuar como persona y posee la capacidad de actuar como empresa, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de capacidad del gasto público, se está refiriendo a generar fuentes de liquidez directamente para los hogares. Esto es ya sea a través de salarios o a través de contratación, a través de creación de obras, mayor fuente de trabajo, etc., ¿no? La mejor manera de estimular la demanda sería utilizar una política fiscal, ¿sí? O que involucre un déficit público. Entonces, política fiscal, recuérdense que en la parte de la política fiscal estaba relacionado específicamente con lo que es los impuestos. ¿Qué carga impositiva? Dice, no cargues tanto de impuestos a las personas, más bien libérale de los impuestos para que así puedan tener precios más bajos
porque ya no van a pagar por ejemplo, en el caso de nosotros, pagamos el 12% del impuesto al valor agregado. Dicen, bueno, bájale un poco el impuesto, afronta un poco de déficit público para que así se pueda estimular el consumo. Esa era una de las teorías, de las hipótesis que propuso John Maynard Keynes en su obra, ¿no? Los problemas agregados del conjunto de un país, de los cuales esto ya también conversamos un poco, sin habernos dado cuenta. Los principales problemas que se presentan en un país están relacionados con lo que es la tasa natural de empleo. Ya vamos a ver que no es lo mismo que una persona esté buscando trabajo y otra persona que no esté buscando trabajo y ambos está en edad productiva. La persona que está en edad productiva y está buscando empleo es lo que nos va a permitir determinar el nivel de la tasa de desempleo. En cambio, si la persona está en edad productiva y no quiere trabajar, sencillamente esto no va a contribuir a la tasa de desempleo. No va a ser un desempleado como tal, porque tiene los recursos que necesita. Entonces, uno de los problemas agregados que se analizan en el conjunto de un país es el empleo. Junto al empleo está lo que se conoce la tasa de paro. Esta tasa de paro hace referencia a lo que es el nivel de desempleo, ¿sí? Empleo, desempleo, o también paro. Lo que es el consumo es importante porque nos permite determinar, mientras mayor consumo, nos permite determinar lo que es el nivel de las ventas que tienen las empresas. Entonces, para una economía, el consumo es muy importante, así como debe ser el ahorro, ¿no? El consumo, el ahorro y la inversión. Acuérdense que esos son los factores primordiales que están dentro de una economía. Y recuerden también que para que haya inversión debe haber ahorro. Entonces, es importantísimo tener estas variables que hay en un equilibrio. Eso es lo que vamos a ver. Bueno, ya no vamos, no sé qué tanto alcanzaremos, pero ya iremos estudiando lo que son las curvas ISLM, pero eso ya lo veremos en principios de macroeconomía, o intermedios sería, principios de macroeconomía intermedios. La producción, ustedes saben que la producción, en este caso, ¿qué va a ser la producción? Es el Producto Interno Bruto, que ya ustedes saben cómo calcularlo. Conocen los 4 métodos las 3 formas de cómo se los puede calcular, los valores agregados que intervienen. El ahorro y la inversión, acuérdense que nosotros teníamos que el ahorro bruto es igual a la inversión bruta, entonces aquí vemos que se puede trabajar tanto con el nivel de ahorro o con el nivel de inversión. ¿Ven? Todos estos elementos que hemos estudiado anteriormente, aquí prácticamente vamos a partir de ellos como un piso, es lo que nosotros aprendimos hasta la sesión anterior, constituye la plataforma para poder entender todos estos aspectos, porque ya vamos a estudiar son modelos de lo que ocurre en los distintos escenarios de la economía. Entonces, las relaciones entre estos elementos que son el empleo, la tasa de paro, el consumo, la producción, el ahorro o inversión, son las que constituyen las relaciones entre ellos que se rigen por sus propias reglas, no necesariamente derivadas del estudio como piensan y deciden los individuos, ¿no? Entonces recuerden que aquí lo que vamos a ir aprendiendo son modelos, es decir, no es que lo que dijo, en este caso estamos viendo las teorías de keynesianas, lo que dice Keynes es absolutamente cierto y se va a aplicar para todos los escenarios, sino que esto va a depender de muchos factores que intervengan en la economía. Entonces, pero sí es bueno conocer en qué consisten estos modelos y cómo se los visualiza. Entonces,
Esto es muy importante que ustedes lo sepan definir. Para John Maynard Keynes, lo que principalmente se analizaba era el corto plazo. Por eso es que él proponía en su solución para salir de la gran recesión que estaba sufriendo Estados Unidos en la década de los 40, consistía en que simplemente te endeudes, como Estado, como nación, te endeudes, no importa que aumentes tu nivel de deuda, pero que aumentes el gasto para así estimular el consumo. Con el consumo aumentas la producción y con lo que se incrementa la producción se va a generar mayor nivel de empleo. Entonces, con el mayor nivel de empleo va a reducirse el paro y va a mejorar, van a tener mejor nivel de inversión y con eso a la larga va a terminar generándose mayor inversión. Entonces, eso es con intervención del gasto público. Entonces, pero esto principalmente en el corto plazo, porque cuando esto se mantiene a largo plazo, tener deudas y deudas y deudas y deudas, son déficits, nos estamos refiriendo a un déficit en un periodo, déficit en otro periodo, eso también desencadena en otros tipos de recesiones. Cuando hay paro, la existencia de trabajadores cesantes refleja una escasez no necesariamente de recursos, sino de demanda de los productos que se producen con estos recursos. ¿Qué significa esto? No poder bajar salarios cuando los precios bajan. Esto es lo que menciona un poco John Maynard Keynes. Los salarios no bajan, pero los precios sí. Es lo que ocurre si ustedes, alguno de ustedes se pone alguna vez un negocio. No es lo mismo ser una persona que trabaja bajo relación de dependencia y sabe que todos los meses va a recibir por su trabajo, indistintamente de lo que pase con las ventas del negocio, va a recibir su salario. Así sea que gane un básico, es decir, voy a recibir mi salario y punto. En cambio, que para el otro lado de la moneda, para el caso de las personas que proveen empleo, imagínense que mientras estén las ventas buenas, no hay problema. Cubren los costos y con eso se puede pagar salarios y se genera la utilidad deseada. Pero en cambio, ¿qué sucede si los precios empiezan a bajar? Si los precios empiezan a caer o las ventas comienzan a disminuirse. Entonces, la carga de salarios va a ser exactamente la misma. Entonces, eso constituye un problema en el cual estaba mencionado o lo expone John Maynard Keynes en su obra. Esto es lo que se refiere cuando menciona, cuando hay paro, la existencia de trabajadores cesantes refleja una escasez, no necesariamente de recursos, sino de demanda de los productos que se producen con estos recursos. Ante este caso, ¿qué nos estamos refiriendo? De que el problema de no poder bajar salarios cuando los precios bajan. Entonces, ¿qué es lo que plantea? Una solución, dice John Maynard Keynes, el gobierno tiene que intervenir. Los precios están bajando, el mercado no se puede ajustar por sí solo. Ustedes deben recordar cuando estudiaban la teoría de Adam Smith, él mencionaba de la mano invisible que hacía que los precios de los bienes lleguen a su equilibrio entre la oferta y la demanda y se ajustaban naturalmente. Con eso los mercados se vaciaban y se llegaba al equilibrio natural. Eso es, y decía de que no es necesario intervenir porque las fuerzas del mercado hacen que todo busque su equilibrio natural. Pero ¿qué sucede cuando no se llega a ese equilibrio natural propuesto por Adam Smith? Entonces, ahí John Maynard Keynes dice, no, pues si ya estás viendo que definitivamente están ocurriendo algunos factores que hacen que el equilibrio natural no se encuentre, el Estado debe intervenir. ¿Cómo puede intervenir? Por medio de una política económica. ¿Qué significa esto de política económica? Que los gobiernos van a encargarse
de estimular la demanda. ¿Y cómo puedes estimular la demanda? Recuerden que cuando hablamos de la demanda, nos estamos hablando del consumo, nos estamos relacionando a lo que es el consumo. ¿Cómo puedes estimular el consumo? Tú puedes estimular el consumo haciendo, si fueres empresa, tú dices, bueno, yo aplico una promoción, pero ¿cómo haces si eres el Estado? Dice, bueno, vamos a generar algún incentivo, vamos a crear un bono para que de alguna manera puedan las personas obtener liquidez, o vamos a hacer una especie de subsidio, sencillamente vamos a crear una tasa diferencial impositiva, en fin. Entonces, eso es lo que se refiere a una política económica. Una política que está orientada a estimular la demanda. A estimular la demanda se refiere a estimular el consumo. Estas definiciones vayan recordándolas, vayan memorizándolas, porque esto es base para todas las teorías que vamos a ir viendo en el camino durante este segundo parcial. Tenemos también lo que es la política fiscal, es parte de una política económica, es importante que lo entiendan. Si les preguntan, política económica, la definición de política económica, y por otro lado le ponen política fiscal, ustedes saben que la política fiscal es parte de una política económica, ¿sí? No es que política económica es una cosa y política fiscal es otra cosa. Eso tenganlo muy pendiente, muy en cuenta. Política económica abarca a un conjunto de cosas como es la política fiscal. Entonces, en la política fiscal, lo que vamos a ver es que el empleo del déficit público, o sea, se trata a través de aumentar el nivel del gasto público. Eso es lo que se refiere a hacer una política fiscal. Reducir impuestos por lo general. Aplica reducir impuestos o aumentar el nivel de gasto o un conjunto de ambas. Eso se refiere a política fiscal. Tenemos también lo que es la política monetaria. Eso es otro componente de una política económica. Ya vimos que es la política monetaria consiste en simplemente el Estado como tal dice, bueno, yo voy a intervenir diciendo cuánto es lo máximo que pueden cobrar las entidades financieras por concepto de tasa de interés para los créditos, y así mismo puedo decidir cuánto es lo máximo que puede pagar la parte privada, la parte financiera, por el nivel de ahorro. De esa manera puede estimular mayor nivel de ahorro o menor nivel de ahorro. Entonces, es un instrumento de política que tiene el gobierno. Política fiscal, política monetaria. Tenemos también política cambiaria. Recuerden que para el caso de Ecuador, ya nosotros tenemos una economía dolarizada, en el cual nosotros no tenemos la preocupación de ver cuánto va a cambiar el dólar, porque estamos trabajando con dólares, no nos interesa la verdad qué pasa con el dólar. Bueno, sí nos interesa qué pasa con el dólar, pero no es la principal preocupación de qué es lo que vaya a pasar con el dólar. Nosotros sabemos que de alguna manera la moneda es dura, la moneda presenta estabilidad, y nos atrevemos a tomar decisiones a largo plazo confiando de que la moneda va a mantener un valor estable. Entonces, nosotros sabemos que pues, vamos a mantener nuestro nivel de valor real de nuestros productos si lo intercambiamos con otros productos a largo plazo. Entonces, por eso la política cambiaria para el caso de los países que tengan este instrumento significa en que ellos pueden decidir de manera independiente, es decir, mi relación es 1-1, a partir de este momento voy a bajar mi relación, voy a depreciar mi moneda porque quiero que vendan más productos nacionales. Entonces, ¿qué es lo que hago? Dice, bueno, yo ya no te voy a vender, ya no te voy a dar $1 por mi moneda, sino que te voy a dar 20 centavos adicionales. Ahí estoy haciendo una depreciación del 20%,
¿Explico? Y así yo logro hacer más baratos mis productos. ¿Por qué? Porque el extranjero va a tener $1.20 adicional, $1.20, para poder comprar los productos, mis productos nacionales. Entonces, eso se conoce como devaluaciones, pero ya vamos a ver que eso tiene uno dice, pero es una solución buena que ayuda a las naciones a tener liquidez, sí, pero eso tiene una contrapartida que es sacrificar salarios reales de las personas, porque las personas, si van en este momento, tienen un salario de 100 y dicen que por política cambiaria devalúan la moneda, entonces dicen que la moneda vale menos, entonces ustedes van a ir al mundo con un valor menos de su moneda, es decir, ya no van a, si ganaban 100 y devaluaron por 20%, quiere decir que ustedes van en realidad a tener capacidad de compra por 80. Entonces, ustedes prácticamente les han reducido sus salarios a nivel de términos reales. A nivel de términos nominales, ustedes siguen ganando los 100, nadie les ha bajado el sueldo, pero a términos de poder de compra real, sus salarios han bajado. Era lo que pasaba cuando nosotros teníamos moneda nacional, en el cual ustedes estudian economía nacional, ven que hubo una época en la cual el Ecuador tenía constantes déficits fiscales, y para cubrir este déficit fiscal muchas veces recurría a la política cambiaria para tratar de compensar el peso que tenía el déficit fiscal a través de devaluaciones y depreciaciones, y eso a la larga generó de que toda la confianza que tenía la nación con respecto al manejo de la moneda nacional hizo que nadie quiera tener la moneda nacional, y un gobierno de turno optó por renunciar a la moneda nacional y adoptar como moneda nacional, bueno, no como moneda nacional, como instrumento de manejo monetario, al dólar. Entonces, eso es consecuencia de todo lo que no se debe de hacer en el manejo de una economía. Una entrada. ¿Ya? Entonces tenemos lo que es la modelo. Entonces tenemos, cuando estamos hablando de política económica, recuerden, política económica abarca 3 aspectos: la política fiscal, la política monetaria y la política cambiaria. La política fiscal está relacionada a lo que es el indicador del gasto público, o lo que es también el nivel impositivo, la parte fiscal. La parte monetaria, la política monetaria, está relacionada al manejo de la tasa de interés. El gobierno tiene la capacidad de decir, voy a bajar las tasas de interés. Entonces, ¿con qué fin? Para que las personas digan, no, yo mi dinero mejor lo pongo en el banco. Lo pongo en el banco y ahí no pasa nada, por lo menos gano mis intereses. En cambio, si te bajan, bueno, eso se ve en economías como Estados Unidos principalmente. Aquí en el Ecuador eso es utópico, porque el Estado ponga cual la tasa de interés, lo que paga la banca en el mejor de los casos es un 1%, 2%, no paga más allá de eso. Pagará 6% en pólizas a largo plazo y por montos exagerados, por montos altos. Entonces, para una economía media de la clase media, no es representativo un manejo de la tasa de interés, porque en realidad el volumen que tiene la nación con respecto a la masa poblacional, un tipo de cambio, una política monetaria o una variación de la tasa de interés no genera o no va a reflejar necesariamente un aspecto deseado, ¿no? Entonces, en ese caso, en la política monetaria, por el flujo del sistema que maneja la nación, no se ve muy representativo este efecto, ¿no? Recuerden que aquí el instrumento típico que uno tiene para la deuda es acudir al banco. Ese es el instrumento típico que uno tiene.
muy pocas empresas optan por emitir títulos de valor. Es muy raro que alguien diga, ustedes han escuchado que las noticias dicen, destinen una franja de las noticias para mencionar lo que está pasando con la tasa con la bolsa o con las acciones de las empresas, de las 10 principales empresas de la nación. O sea, eso nunca saca. Si ustedes ven cuál es la evolución de las empresas que emiten acciones, prácticamente en años no pasado de un dólar, se mantienen casi invariables, casi inmutables. Entonces, eso de ahí refleja que una política monetaria, para el caso de la economía ecuatoriana, no tiene mucha incidencia. En cambio, el instrumento que le queda al Ecuador prácticamente solamente puede hacer política fiscal, ¿sí? Dentro de una política económica. No puede aplicar política cambiaria porque en la política cambiaria no tenemos tipo de cambio. Lo que de repente puede intervenir es emitiendo bonos para un poco tratar de controlar la masa monetaria, pero eso podría ser como dentro de política monetaria, pero en política cambiaria, en definitiva, no posee el Ecuador política cambiaria por estar en un esquema de dolarización, un esquema donde no tiene moneda nacional propia. ¿Cuáles son las críticas que presenta el modelo que presentó? Recuerden que lo que estamos viendo es una propuesta de cómo manejar los recursos de una nación, ¿no? Esto es un modelo, no es exactamente que esta es la solución que se va a aplicar. Miren, el modelo keynesiano vive en la materia de principios de macroeconomía, que el modelo keynesiano consiste en que el gobierno tiene que producir más, tiene que estimular el gasto, estimular la producción a través de qué, a través del gasto público, mayor gasto público. Es bueno, entonces porque generas, como gastas más, estás dando más trabajo, y con el mayor tipo de trabajo lo que tú vas a obtener es que las personas tienen más sueldos, ganan más, con eso puedes comprar más, puedes estimular más el ahorro, puedes estimular más la inversión y así desarrollar la economía. Sí, eso suena bonito, pero también se debe considerar se debe tener muy en cuenta este aspecto, que son la escasez de los recursos, ¿sí? Recuerden que los bancos centrales, cuando tienen un tipo de cambio propio, ¿no? Cuando poseen moneda nacional, tienen que cuidar el tipo de cambio nacional, es decir, no van a permitir de que una moneda se devalúe a diestra y siniestra, o pierda valor a diestra y siniestra, porque eso también genera problemas al mediano y largo plazo en balanza de pagos. Entonces, eso también se considera mucho. También otra de las críticas es que el sostener un déficit a largo plazo, eso constituye un problema que solamente veámoslo desde el punto de vista personal. Si ustedes tienen una deuda, saben que tienen una deuda, y luego en el siguiente periodo siguen gastando más de lo que tienen, van a hacer otra deuda, y luego el siguiente periodo siguen gastando más de lo que tienen, y siguen con la deuda, y siguen con la deuda, y cada vez, y siguen gastando más. Va a llegar un momento en que el que te financia te va a decir, oye, pues, tú ya me estás debiendo bastante, y sigues endeudándote. Entonces, y quieres que te siga prestando. No, y definitivamente ya no te va a prestar más. Entonces, estos son los efectos de sostener un déficit en el largo plazo, y ahí vienen lo que son las grandes crisis económicas que atraviesan las naciones, como la que vivió el Ecuador en el año 99, que finalizó en el año 2000 con la caída del sucre y el nacimiento de la dolarización. Una época muy importante dentro de la historia económica de la nación. ¿Hasta allí alguna pregunta? No hay preguntas. Bueno, entonces hagamos lo siguiente. Nos vamos a desconectar y nos volvemos a conectar para ver lo que es el multiplicador keynesiano. ¿Ya? Y veo que me han escrito.
el atraso a Jonathan Méndez. Ahora vamos a poner el atraso. Función. Acá. Méndez, ¿no? Ya está. Bien, buenos días. A mí también, Arrieta, por favor. Arrieta. Ya. Ya está registrado. Entonces, nos volvemos a conectar, ¿no? Para continuar viendo la otra parte del material.